La actividad complementaria de hoy, que como sabéis es una conferencia que bueno, pues tenemos el honor de recibir en este caso, en esta serie de conferencias que, bueno, os recuerdo que además cuentan con el apoyo, el patrocinio del Ayuntamiento de Salamanca también, con el profesor, con el catedrático José Ángel Flores Villarejo, que es catedrático de micropaleontología y oceanografía aquí en nuestra universidad y en varias facultades imparte docencia, ha sido profesor, bueno, tiene un currículum espectacular en toda regla y muy llamativo, como voy a pasar a relatarles. Bueno, ha sido profesor invitado en muchísimos centros extranjeros de renombre, tanto en Estados Unidos como en Francia, Alemania, Corea, Japón. Bueno, es especialista en cambio climático, que es precisamente el tema del que nos va a hablar, pero también en paleoceanografía, paleoclimatología y exploración de combustibles fósiles. Es gestor del Programa Nacional de Ciencias de la Tierra y del Agua de la Agencia Estatal de Investigación y ha sido en 2011 Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente. En la actualidad es presidente de varias asociaciones y comités científicos, también internacionales, y ha participado, que es una cosa que a mí personalmente, como no he estado en ninguna, me llama mucho la atención, en una quincena de expediciones oceanográficas, en 2 de ellas como jefe de campaña, bueno, en casi todas las partes del globo, en el Océano Austral, Antártico, Ártico, Atlántico, Caribe, en fin, en la mayoría de las partes del globo. Bueno, posee más de 2 centenares de publicaciones en revistas, ha tutorizado una veintena de tesis doctorales y dirige varios proyectos internacionales y bueno, europeos, internacionales y nacionales también, y regionales. Él nos va a hablar del cambio climático, que es un tema que bueno, es de vital importancia y de gran actualidad. Estoy convencido, todo el equipo estamos convencidos de que os va a resultar muy provechosa la charla, así que directamente le paso la palabra y le agradezco de nuevo su presencia. Muchas gracias, José. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y lo que tengo que decir es que es un gran honor volver a estar delante de vosotros y, como veo algunas caras ya conocidas, la charla de hoy he tratado de cambiar algunos de los aspectos, sobre todo para que quienes hayáis estado en otra ocasión, pues no repetir y sobre todo actualizar, porque, como decía en la introducción, el cambio climático está de moda, lamentablemente de moda, porque es una evidencia. Entonces yo lo que voy a tratar es de demostraros esas evidencias de que el cambio existe y sobre todo cuáles son las últimas estrategias de naturaleza gubernamental a escala global, o por lo menos recomendaciones que se pretenden hacer. Pero bueno, vamos a ir al grano. Y espero que al final tengamos un poquito de tiempo para entablar una discusión al respecto, ¿no? Bueno, hablamos de cambio climático, pero tengo que hacer una defensa del océano. Del océano, bueno, me han presentado como oceanógrafo, yo soy profesor de paleontología, en realidad, de micropaleontología oceánica, geología marina, pero explico oceanografía y trabajo en oceanografía, el concepto amplio de la oceanografía. Y digo que hay que hacer apología del océano porque, como quiero demostraros en esta hora que os voy a hablar, pues ese océano es absolutamente fundamental en el clima. Y este cambio climático pues opera fundamentalmente en el océano, que es el elemento que más energía acumula y que se encarga de distribuir esencialmente la energía de manera fundamental en nuestro planeta. Es decir, ese océano, el océano azul, que todos conocemos, al que hay que añadir otra parte muy importante, y es ese blanco del océano, o ese blanco del planeta, que son los polos, tanto el Ártico como el Antártico, unas regiones en las que trabajamos habitualmente porque son unos laboratorios fundamentales, pero no solo por el hecho de que sean laboratorios importantes, sino por el hecho de que son esos extremos, los puntos de esa diferencia térmica que existen y que, de alguna manera, su estabilidad depende de ellos, el equilibrio de nuestro planeta depende de ellos. Entonces, bueno, ahora insistir en ello tenemos que basarnos en ellos. La historia del océano y la historia, yo diría que también del clima, pues es algo que tiene que ver con todas las culturas. Es decir, si vosotros y muchos pues provenís
o tenéis aficiones o inquietudes más de naturaleza humanística, pues si leéis el poema babilónico de la creación o cualquiera texto incluso bíblico, pues el océano, el agua está siempre presente y es el origen de todo. El origen en esa civilización, en la mesopotámica, pero, por ejemplo, los hebreos, os comentaba la Biblia, es decir, el origen de muchos aspectos que tienen que ver finalmente, nosotros lo interpretamos desde un punto de vista más pues de energía y de cambio de puntos o de acumulación de energía, pero incluso ya más próximo a nosotros, los griegos, los romanos, muchos de sus dioses, que en definitiva es la representación de alguna manera de esta ciencia que hoy en día defendemos, pues también eran personajes muy importantes. O sea, muy importantes porque lo veían, la tormenta, el movimiento del agua, era algo absolutamente fundamental. E incluso en culturas como los inuit, los esquimales, de los que al final os hablaré también, pues el origen de todo y la diosa que en este caso crea a los humanos fue Sedna para ellos. Sedna es la diosa del mar, pero que a su vez crea la humanidad. Es decir, todo está en el océano y en el caso de los inuit en el hielo también, ¿no? Incluso pues para los aztecas, alejados del mar, el agua y Tlaloc, su dios, pues es el dios de la lluvia y del agua, pues es absolutamente fundamental. Y yéndonos a culturas asiáticas, pues lo mismo, tanto Izanami como Izanagi son los dioses del océano japoneses que a partir del océano crean el continente y crean la humanidad. O los chinos con alguna otra matización. Pero si tenemos que definir un dios en la actualidad, alguien referente o una estructura referente y que explique todo, pues es este chico. ¿Por qué? Bueno, pues este chico es Mickey Mouse, como veis, ¿no? Y Mickey Mouse, pues es, desde mi punto de vista, la molécula de agua. Una molécula de agua donde tenemos un oxígeno y sus dos orejas son el H2, con esa separación de 105 grados, más un periódico que representa la molécula de agua. Entonces, esa molécula de agua, esas propiedades físicas que tiene la molécula de agua, son las que finalmente han determinado que nuestro planeta y nuestro clima y la evolución del mismo sea como realmente es, o va a ser, porque vamos a hablar también del futuro. Bueno, pues a partir de nuestro ratón, o de nuestros ratones, que están en diferentes fases también en nuestro planeta, tenemos que tener en cuenta que nuestro entorno, repito, nuestro planeta, se configura en geosferas, distintas geosferas. Una litosfera, que es sobre la que nos asentamos, todas dinámicas. La litosfera con unos tiempos de respuesta y de progreso muy lentos, voy a hablar de ellos también, pero no por ello menos importantes, es decir, desde la formación de montañas a la evolución de las mismas. Luego tenemos una hidrosfera, que es de la que vamos a hablar fundamentalmente, a la que hay que sumar la criosfera, es decir, la parte, el agua líquida más el agua sólida, el hielo en sus glaciares, o bien mar helado, también hablaremos. La atmósfera es otra de las geosferas fundamentales, y finalmente otro elemento que es la biosfera. La biosfera, prácticamente todas estas geosferas vienen operando en nuestro planeta, todas al tiempo desde hace 4.000 millones de años. Hace 4.000 millones de años, bueno, la biosfera en realidad 3.800 millones de años, pero bueno, más o menos desde ese momento todo está funcionando al tiempo y todo depende de todo. Es decir, modificaciones en una de esas geosferas operan y tienen repercusiones en la otra. La energía final proviene de un mismo punto, esencialmente, bueno, en el 99,99%, que es el Sol. El Sol es nuestra fuente fundamental de energía, de manera que cualquier parámetro astronómico, cualquier modificación en la emisión de energía de ese Sol va a determinar también cambios muy, muy importantes en
en los sistemas. Bueno, estas son las geosferas, que como digo tienen tiempos de respuesta distintas, pero hay una nueva geosfera que viene operando, pues para algunos de mis colegas paleontólogos, desde hace aproximadamente 200.000 años. 200.000 años, que es la aparición, más o menos la aparición del Homo sapiens como tal, ¿no?, del humano, pero sobre todo, y lo iremos viendo a lo largo de la charla, en los últimos años, en las últimas décadas, en el último siglo, y es una nueva geosfera que es la antroposfera. Una nueva geosfera definida por los humanos, por la sociedad, que está operando cambios de una entidad, yo diría que impresionante y comparable a las interacciones que ha tenido lugar con antelación. Y ahora me vais a permitir, necesito un voluntario que anote un... Bueno, ahora no se proyecta. Bueno, tenía aquí... Ah, sí se proyecta, bien. Bueno, veis aquí, hablando de la antroposfera, lo que tenéis aquí, en este relojito, bueno, esta es la Oficina Norteamericana de Censo, es el número de humanos que somos en este momento. Y como veis, vamos siendo pues, muy rápidamente más. Bueno, alguien, pues tú misma si quieres, bueno, o tú si quieres, pues las 4 últimas cifras, porque las primeras son 7, 5, 2, 8, 6, 3, 6, 1... Lo anotas, ¿no? Bueno, pues volvemos al... ese número quiero que lo tengamos en cuenta para continuar posteriormente. Bueno, estábamos en este momento y, como decía, todo este sistema tiene que ver con esa antroposfera, con el número de humanos que somos en este momento, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar eso ahí. Entonces, la evolución de esas geosferas determina el clima. Esa es una cuestión importante. Nuestro clima no es cuestión solamente de que la atmósfera sea más activa o menos activa. No, ni mucho menos. Está dependiendo de las 4 geosferas al tiempo. Mucho de la biosfera, muchísimo de la litosfera, tanto de la hidrosfera y desde luego de la atmósfera, porque todas, como digo, trabajan a la vez. Pero además hay que tener en cuenta otro aspecto, y es el tiempo. El tiempo. Claro, los humanos normalmente pues tenemos una visión relativamente corta del tiempo. Nos movemos más o menos por generaciones. Es decir, tenemos recuerdos de 30 años más o menos, que son pues lo que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, que vienen a ser, pues eso, generaciones de esa naturaleza. Pero para saber qué es el clima y cómo cambia el clima, tenemos que tener una noción de ese tiempo a distintas escalas, ¿no? Porque, claro, puede haber una modificación del tiempo de escala geológica, como ahora os voy a mostrar, pero luego hay otra modificación también de los parámetros climáticos a menor escala. Entonces, tenemos que saber claramente y ser muy conscientes de cuáles son esos niveles de cambio. Entonces, el concepto de tiempo hay que tenerlo muy presente. Ya sé que no es fácil movernos en el tiempo. Quienes venimos pues, del mundo de la geología o de las ciencias de la Tierra, pues sí que nos movemos con cierta facilidad en millones de años, miles de años, miles de millones de años. Bueno, aquí nos vamos a mover también en principio así, pero vamos a acabar en años, en esas generaciones a las que me refería. Pero, como digo, es muy importante saber cómo ha ido evolucionando nuestro planeta, cómo ha ido interaccionando todas esas geosferas. Y una de las cuestiones importantes es cómo la posición de los continentes a lo largo del tiempo, esta es una representación de nuestro planeta hace 1000 millones de años, en lo que llamamos el precámbrico, pues era de esa naturaleza. En ese momento, hace, bueno, no 1000 millones de años, aproximadamente 700 millones de años, se produce una gran congelación de la Tierra. En ese momento, los geólogos nos dicen que todo el continente se congeló, algo que en este momento pues, es impensable, no es descabellado, pero es difícil de imaginar. Pero lo normal es que nuestro planeta haya tenido bastante poco blanco, bastante poco hielo, ¿no? Y conforme va cambiando, a partir de
1000 millones de años, 700 millones de años, se producen glaciaciones, cambian la fisiografía de nuestras costas y hay algo muy importante que comienza a intervenir y es la diversificación orgánica. En el continente, en ese momento, hace 1000 millones de años, solo hay vida en el océano. No hay más que vida en el océano. Y una vida pues, que prácticamente se restringe a microbios, a bacterias y algunas eucariotas, pero bastante sencillas. En 700 millones de años aparecen los primeros organismos, todavía en el océano. Y es cuando, un poquito más adelante, en este momento, en lo que llamamos el Ordovícico, llegan al continente, comienzan a colonizar el continente, empieza a haber plantas y nuestro planeta comienza a ser esa biosfera a la que me refería, que ha sido muy importante, las bacterias fueron muy importantes en esos primeros 3000 millones de años, pero comienzan a ser muy importantes también en estas plantas que son la plataforma continental, ya no solo en el océano, y en el interior del planeta también. Bueno, ¿qué hacen esos organismos? Pues esos organismos de alguna manera comienzan a distribuir la energía del sistema, la energía que recoge el Sol, es decir, las plantas en definitiva lo que hacen es captar energía, la asimilan en sus tejidos y esa energía puede acabar enterrada literalmente y sumida en la litosfera y luego puede volver a salir. Lo adelanto porque esto es lo que sucede con el petróleo, por ejemplo. El petróleo, en definitiva, son organismos que se han muerto, han quedado enterrados, han sufrido un proceso de maduración hace 300 millones de años, 200 millones de años, es decir, es energía solar que ha quedado enterrada y luego sale otra vez, de alguna manera, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo para que veáis la interacción. Pero lo que tenemos es que nuestro planeta se va modificando. Veis que el océano va cambiando, los organismos también van cambiando. Hay bichos como esos que tenéis ahí que ahora ni se conocen, no son trilobites, desaparecieron a finales del Paleozoico, o estos organismos que desaparecen también a finales unos del Paleozoico, otros del Mesozoico. Y entonces lo que tenemos es una evolución de nuestros continentes. Hay momentos en los que aparece más hielo, por ejemplo en el Carbonífero que es el momento que se producen los carbones que hablamos fundamentalmente. Paradójicamente hay una gran glaciación, pero en lo que quiero que os fijéis sobre todo es cómo se van colocando los continentes. Esos continentes van determinando, como digo, que haya momentos de más calor, de más frío, porque la energía se reparte de distinta manera, el Sol también afecta. Y fijaros, 170 millones de años comienza a tener un aspecto más parecido nuestro planeta a la actualidad, ¿no? En 90 millones de años, en el Cretácico, casi ya estamos en esa situación y es un momento particular, es un momento de mucho calor en el planeta, es un momento en el que el océano adquiere su máximo nivel, es el momento de más oceanidad. No hay hielo, fijaos en el mapa, no hay hielo ni en el norte ni en el sur. Esa es una de las paradojas del planeta en aquel momento. Pero ¿qué sucede justamente en 90 millones de años? Pues en 90 millones de años ya había sucedido, 90 millones de años, un momento que en el continente pues, los organismos que vivían, pues bien, digamos, colonizando y tranquilamente, pues eran estos chicos, que seguro que vuestros nietos tienen algún muñeco de ellos, con casi toda seguridad, ¿no? Los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios, los grandes reptiles que en su momento, pues, desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Pues desaparecen porque tiene lugar algo como esto que vais a ver en el vídeo. Llega un asteroide de 5 kilómetros de diámetro y impacta en el Golfo de México y produce, pues, podéis imaginar una situación de 100 bombas atómicas de Hiroshima, puestas en México y que exploten de golpe. Se produce un invierno nuclear en todo el planeta, los dinosaurios no lo soportan, hay otros organismos en el océano que tampoco lo soportan, pero como sucede en nuestro planeta y con esto de la evolución y la selección natural que nuestro
patriarca Darwin definió, pues los dinosaurios se transforman de alguna manera. Y hoy en día tenemos dinosaurios, yo se lo digo sobre todo a los pequeñitos. Las aves que tenemos son dinosaurios. Los últimos dinosaurios tenían sangre caliente, tenían plumas. En definitiva, se modificaron, se adaptaron a la situación. Y eso sí, hubo otros bichos, otros organismos que somos nosotros, los mamíferos, que ya existíamos, pero vivíamos un poco acobardados por los dinosaurios y por los reptiles. Pero tenemos sangre caliente, nos adaptamos mucho mejor y nos diversificamos. Y entonces los grandes reptiles desaparecen. Eso es más o menos lo que vino a suceder. Pero como estamos hablando del clima, lo importante es que en ese momento, a partir del Cretácico, es cuando se abre el Atlántico, es cuando por ejemplo, toda Europa comienza a tener este aspecto, la Antártida comienza a separarse de América, Australia empieza a migrar, todavía no existen los Himalayas, pero la India ya va camino de chocarse con el continente asiático. Bueno, a partir de ese momento, del Cretácico, del Paleoceno y Eoceno, lo que se nos va definiendo ya es un modelo del océano similar al actual. Y en consecuencia se dan las condiciones para que el clima sea el que tenemos en la actualidad. ¿Y cuándo surge eso? Pues surge justamente cuando en la Antártida comienza a haber hielo y en el Ártico comienza a haber hielo. Es decir, se definen los dos polos de diferencia térmica, de alto gradiente, con el Ecuador, que es donde más energía se reciben. Y finalmente, en el Pleistoceno, que es el momento ya que estamos viviendo en la actualidad, se nos configura el modelo climático actual, con alternancias muy significativas, pero más o menos se nos estabiliza. Y se estabiliza, insisto, cuando los polos están definidos. Y este es el modelo de funcionar y a partir del cual vamos a empezar a trabajar y a explicaros un poco cómo se está modificando. Es decir, a partir de aproximadamente hace 3 millones de años, funciona eso que tenéis ahí, que es la cinta transportadora oceánica de calor, que es el modelo de distribución energética desde el Ecuador hasta el norte del Océano Atlántico. Solo hay un punto del planeta donde se hunden aguas y se forman todas las aguas profundas del planeta, y es el Atlántico Norte. No hay otro punto en el planeta. Todo el agua profunda, que constituye el 75% del agua marina, el 75% os digo las cifras, 3.800 millones de kilómetros cúbicos de agua que tiene el océano, todo ese agua llega al Atlántico Norte y se hunde. Y cuando se hunde, que son las flechitas azules claras, empieza a discurrir por el fondo del Atlántico, llega a la Antártida y de la Antártida pasa al Índico y pasa al Pacífico. En un momento determinado vuelve a subir, cuando esas aguas hay una serie de procesos de bombeo, sube ese agua, se vuelve a calentar y vuelve a cerrar ese ciclo. Esta cinta transportadora de calor es lo que determina que nuestro clima sea como es. Cualquier modificación mínima, tanto en el hielo, en la dinámica de la velocidad del curso de esos vectores, o sencillamente la aparición de una barrera, puede determinar sencillamente el colapso, como históricamente también ha sucedido. Es decir, ese modelo es lo que determina que nuestro clima sea como es. Bueno, os he dicho esencialmente cuáles son la historia en general, pero claro, os habla un científico, o alguien que trabaja de científico, por decirlo de alguna manera, y podéis preguntaros, pero bueno, este tío, ¿cómo puede llegar a esas conclusiones? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que un paleoceanógrafo, que es como a mí me llaman, cómo puede llegar a darnos estos modelos, esos mapas? Nos puede decir que el clima ha cambiado, que había hielo, que hacía calor en el océano. Bueno, pues el truco es bastante sencillo. Es sencillo, hombre, lleva su tiempo, a veces esos son 40 años de trabajo, pero es relativamente sencillo. Lo que hacemos, esencialmente, hay muchas técnicas, pero en la que trabajamos aquí en Salamanca, es en estudiar los organismos que vivían flotando en el plancton, organismos que viven hoy en día, que son muy pequeñitos, estos que tenéis aquí, por ejemplo, se llaman cocolitóforos, tienen un tamaño
del orden de 5 milésimas de milímetro. Es decir, una mota de polvo de la que vemos, pues tiene aproximadamente, puede tener del orden de 1000 o 2000 cocolitos ahí dentro. Es decir, se ve, bueno, estas son fotos de microscopio electrónico. Lo que hacemos, bueno, esos organismos u otros, que en su día vivían flotando. Entonces, esos viven flotando, cuando mueren caen al fondo, o bien lo comen otros organismos, y cuando los digieren caen también al fondo, y eso que teníamos arriba pasa a formar parte del sedimento. Son fósiles, tienen un caparazón unas veces carbonatado, otras veces silicio, otras veces de materia orgánica muy resistente, siempre muy pequeñitos. Todas estas son fotos de microscopía electrónica de barrido, muy, muy pequeños. Pero para que os hagáis una idea, si ahora cogemos un trozo, lo que se coge con un palillo, del barro oceánico que tienen estas chicas en sus manos, estas chicas estaban en una expedición en el Atlántico Norte conmigo y tienen ese barro en las manos que hemos sacado, os diré cómo, del fondo del océano, de profundidades muy, muy distantes, ¿no? Si con la punta de un palillo cogemos parte de ese barro que tenéis y lo extendemos en un portaobjetos y lo ponemos en un microscopio, pues podemos tener del orden de, yo diría que en torno a 1 millón de microfósiles allí. Es decir, está plagado. De manera que hay puntos del océano donde el 95% del sedimento son conchas microscópicas. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como barro, que es lo que tenemos que estudiar. Ese barro está constituido por organismos que vivían en unas condiciones de temperatura, de salinidad, de oxigenación, que, como nosotros conocemos el bicho, pues podemos saber si hacía mucho calor, si hacía mucho frío, si estaba oxigenado el océano, es decir, hacer una reconstrucción y usarlos también como calendario. Si queréis luego, si alguien tiene curiosidad, le explico cómo. Pero claro, hay que ir al fondo del océano. Hay que ir al fondo del océano a recuperar ese material, ese fango. Y estamos hablando, la profundidad media del océano son 3.800 metros. Trabajar, no sé si alguno ha buceado alguna vez, pero cuando se baja por debajo de 5 metros ya, bueno, yo desde luego no lo hago. Es complicado, es complicado. Cuanto más si tenemos que bajar a 5.000, 8.000 metros a recuperar ese material. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Pues lo que utilizamos son naves, barcos, muy sofisticados, muy caros. Luego, si alguien tiene curiosidad, le digo cuánto cuesta una campaña de las que os voy a hablar. Barcos como ese que tenéis ahí, que es el JOIDES Resolution, es un buque norteamericano, pero que pertenece a un consorcio que se llama Integrated Ocean Discovery Program, que está constituido por Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, y luego un consorcio de países europeos que entre todos pagamos una cuota. Bueno, ahora nosotros con la crisis los españoles dejamos de estar unos años, hace 2 años volvimos, pero puede ir un español, bueno, puede ir 1/3 de español cada año más o menos a una de estas expediciones, ¿no? Es decir, cada 3 años puede ir un español, que no está mal. Hace unos años pues podíamos ir más, podía ir prácticamente un español cada año. Pero bueno, esperemos que las cosas mejoren. Bueno, el JOIDES yo le quiero mucho porque mi primera y mi última campaña hasta ahora las he hecho ahí y me he pasado pues muchos días, muchos meses, muchas fiestas, 2 navidades en concreto, pues navegando en ese buque por todos los planetas. Y luego hay otros buques todavía más sofisticados, yo diría que más grandes, pero no tan buenos como es el Chikyu. Este es un buque japonés, que para que los veáis, este es el JOIDES, que son 120 metros de eslora. Aquí vamos habitualmente unos 35 científicos, aquí pueden ir 300 científicos. La diferencia es que este es muy móvil y el Chikyu, que en japonés quiere decir tierra, pues trabaja muy estable. Es un buque japonés diseñado sobre todo para prevención de terremotos, prevención de tsunamis, y trata de llegar lo más profundo posible, ¿no? De hecho, tiene el récord de perforación y de recuperación
con 7 kilómetros 700 metros de recuperación completa de roca. Entonces, de lo que se trata es de tener eso, un buque muy sofisticado que se quede quieto. Ahora os voy a poner un vídeo para que veáis lo difícil que es quedarse quieto en el océano. El JOIDES tiene 12 thrusters, 12 motores, que hace que se quede quieto cuando sube un poquito la marea o hay un poco de viento y se mueve. Siempre un motor que corrige la posición y hace que se quede en el punto, de manera que se pueda perforar. Trabaja bien con olas de hasta 3 metros. Con olas de más de 3 metros empieza a tener algún problema, ¿no? Pero bueno, se hacen campañas en todo el planeta. A veces se usan otros buques, por ejemplo, campañas sé que ir a los polos. Esa es la primera vez, ahí tenéis, en el 2004, la primera vez que se llegó al Polo Norte y se sondeó el Polo Norte, con este programa también, el IODP. Y estas fotos a mí me gustan mucho porque, bueno, este es el buque que sondea, que tiene torre, que ha llegado, aquí tenéis los mapas, aquí está sondeando el buque. Y luego aquí hay 2 rompehielos nucleares, que son el Viking 1 y el Viking 2, que no están acompañando, así dice, bueno, te hacemos compañía mientras tú sondeas. No, lo que son rompehielos nucleares que están literalmente apartando el hielo. El hielo, la banquisa, el mar helado en el polo se mueve, en este sentido, y lo que hacen esos buques es apartar el hielo para que no lleguen al buque de sondeo. Es decir, es un tira y afloja para... lo que hacen es esto, ¿no? Es decir, hacen una serie de canales para impedir que el hielo llegue y se pueda perforar. Lo digo porque es una labor de ingeniería colosal. O sea, parece que hacer un agujero en el océano es muy sencillo, pero es absolutamente complicado. Absolutamente complicado y en determinados puntos, pues más. Bueno, la Universidad de Salamanca, nuestro grupo, que se llama Grupo de Geociencias Oceánicas, pues trabaja en todos estos puntos. Y, bueno, yo siempre he dicho que somos privilegiados porque conocemos todo el planeta. Es decir, conocer el Ártico, navegar por las Svalbard o desembarcar en los mares de Amundsen y ver pingüinos por la península antártica, pues no todo el mundo tiene la oportunidad. Y de paso, pues podemos hacer una expedición por aquí, por el Pacífico ecuatorial, aquí en concreto, donde pues hemos trabajado muchísimo, ¿no? en las regiones de Ecuador, de las Galápagos y demás. Eso es una expedición científica, la última campaña de ODP en la que yo he estado, relativamente cerca, entre Azores y el Golfo de Cádiz. Entonces es casi unos 200 tripulantes, de los cuales 32 son científicos que trabajan en 2 turnos. Trabajamos en 2 turnos, es decir, hay una serie de equipos especializados son filipinos, drillers, gente que tiene un adiestramiento para perforar extraordinario, y luego el material lo sacamos, lo saca estos sistemas, que os enseño así rápidamente, y lo analizamos en los laboratorios que ahora os voy a enseñar también, ¿no? Lo analizan, en el caso del JOIDES, como digo, unos 30 científicos que trabajamos siempre en 2 turnos. Es decir, un buque oceanográfico, bueno, ya os doy las cifras que os comentaba. Una campaña del JOIDES viene a costar unos 15 millones de euros 2 meses. Solo el buque, ahí no entran salarios ni entran nada. Sacar el buque y que empiece a extraer material cuesta muchísimo dinero, entonces hay que aprovechar todo el tiempo. Se trabajan 24 horas al día durante 2 meses, 2 tripulaciones que se van alternando. 12 horas y siempre una hora de salida y una hora de entrada, ¿no? Es decir, no hay fiestas, no hay descansos, no hay nada. Desde que se entra hasta que se sale, se está trabajando. Y a veces no usamos solamente el JOIDES, ¿no? A veces no hay que recuperar mucho material porque nos interesa, como veremos, pues estudiar el clima de los últimos años, y entonces empleamos otros buques, como este que tenéis, el Marion Dufresne, que es un buque de la Unión Europea, francés, o a veces tenemos que ir al hielo y necesitamos un rompehielos.
en cuyo caso pues usamos buques oceanográficos como el Polarstern, que es un buque, es un rompehielos científico alemán, en la que también he pasado bueno, esa foto, por ejemplo, pues espantando focas y pingüinos por la banquisa. Es un buque que puede navegar fácilmente a 2 nudos, es decir, a 8 kilómetros por hora, rompiendo hielo, mar helado, ¿no? Y claro, allí viven estos chicos y focas que no tienen depredadores fuera del hielo, ahí no hay depredador, y están tranquilos. Entonces viene una mole como... Esto tiene aproximadamente 140 metros, pero el buque, estos solo se espantan ya cuando les empuja el barco. Si no, bueno, mete ruido, pero poco más, ¿no? Es decir, ellos no temen nada porque no tienen, como digo, depredador. O bien, si lo conoceréis por la prensa, otro buque muy querido, en el que he hecho muchas horas también, que es el Hespérides, ¿no? Un buque ya está viejito, la última campaña yo la he hecho en el Ártico, esas son fotos de allí, estas, bueno, solo he ido una vez al Ártico esa vez, y bueno, digamos que ya está un poquito mal, tenemos buques nuevos, ¿eh? Pero bueno, el Hespérides es un muy buen buque, sobre todo para geofísica. Y lo que hacemos es recuperar ese sedimento, bien con torre o con estas técnicas, y lo veis aquí, esto es lo que hemos sacado del fondo del océano, y ahí estudiamos los microfósiles, ¿no? En el caso del JOIDES es más complicado, es una operación de ingeniería, hay que sacar de 9 metros en 9 metros, como digo, estabilizado el buque, y aquí están trabajando, sacando pues 9 metros, como veis, de noche. Y pongo esta foto, no es que los cascos sean así, que vayan de fiesta, es que era el día de Navidad, ¿no? Entonces es el día de Navidad y, bueno, pues así celebran la Navidad el día de Nochebuena, ¿no? Los laboratorios del JOIDES son impresionantes, hay que decirlo, son 3 plantas. Ya me gustaría tener aquí en un solo edificio todo lo que tenemos en ese buque. Están todas las técnicas que os podáis imaginar. Bueno, aquí ya está abierto el sedimento, aquí se están haciendo las descripciones sedimentológicas, se hacen geofísica, geoquímica, análisis de elementos, micropaleontología, bueno, microbiología. Todo lo que podáis imaginar está en el JOIDES, un laboratorio diseñado para ello, ¿no? ¿Cuándo se puede? ¿Cuándo se puede? Decía que el JOIDES trabaja hasta 3 metros de ola, pero claro, en la Antártida 3 metros de ola es lo normal. Lo normal en esas latitudes, o saliendo del mar helado, ya en las zonas de borrascas, es que como en este es el Marión. Y esto es Mediterráneo, pero el Mediterráneo también es duro a veces, la ventana esta pues es un sexto de aquí de Salamanca, un 6.º piso, y hay que ponerlos limpia parabrisas, ¿no? Y esto no lo hemos tomado nosotros, pero para que tengáis un poco de idea cómo se trabaja en ocasiones, por ejemplo, en la Antártida. En la Antártida pues tenemos esas olas a veces. Este es un buque oceanográfico, es un buque de investigación, en este caso pesquera. Y cuando tenemos esas olas, claro, el buque se cierra, y lo que hacemos es, hay un término que se llama, tenemos que buscar una window weather, es decir, una ventana de tiempo, de buen tiempo. Entonces, o paramos el buque y dejamos que nos lleve, o si es un buen capitán se dirige a donde hay buen tiempo, olas menores para poder trabajar allí. Pero olas de 15, 20 metros, como esas que tenéis ahí, no son extrañas. Bueno, yo ahora ya no me mareo mucho, pero puedo deciros que lo normal es que cuando el mar está así, la gente esté tirada donde puede. Claro, son 2 turnos de trabajo, unos están durmiendo, atados, claro, y los otros no pueden entrar a sus camarotes porque hay una norma para no perturbarles. Entonces, el único sitio que hay en un buque oceanográfico es la biblioteca o los laboratorios. Entonces, si vais en una tormenta, lo normal es que la biblioteca esté llena de gente tumbada, o bueno, en el servicio vomitando, ¿no? Que es lo que es habitual. Bueno, esas subidas y bajadas son... no es ciencia ficción, o sea, trabajamos así. Y cuando se puede, pues trabajamos con microscopios como esos que tenéis ahí, que son los mismos que tenemos aquí. Este es el laboratorio de micropaleontología, microscopios atados, porque claro, no podemos trabajar de otra manera. Y lo que hacemos pues es buscar
bichitos que nos den información. Ese que tenéis ahí es un organismo polar, como dice Coccolithus pelagicus, como acaba de decir Gomi. Una especie que es polar. Entonces sabemos si en ese momento ahí había aguas polares, no había aguas polares. Bueno, yo creo que más o menos habréis cogido un poco la idea. Todo eso está aquí dentro. Es cuestión de buscarlo, con distintas técnicas. Aquí, por ejemplo, son más fotos del Yoides. Esto es un paleomagnetómetro. Es decir, estudiamos propiedades físicas, estudiamos, por ejemplo, el color de los sedimentos, que nos permite obtener muchísima información, o descripción de las propiedades físicas también, como está haciendo esta colega francesa, Manu, que lo que tiene aquí es mucha información, cada centímetro prácticamente, de muchos cientos de metros de material que hemos ido recuperando, ¿no? El laboratorio de micropaleontología, pues para que veáis un poco, bueno, son franceses, chinos, en este caso Paco Sierro, que es mi compañero de aquí, español. Y bueno, pues en el buque se trabaja mucho y se duerme un poco, y a veces, bueno, claro, con 200 personas siempre es el cumpleaños de alguien, ¿no? Cada día. Y prácticamente cada día, sobre todo en la tradición norteamericana, pues se celebra el cumpleaños, le hace el cocinero. Se come muy bien en los buques, eso hay que decirlo, es digamos, el momento de relajo. Bueno, puedes ir al gimnasio un rato, si te da tiempo, o puedes comer bien. Bueno, este es el Día de Acción de Gracias. En un buque americano, pues se come el pavo, lo mismo que veis en las películas, pues igual. O sea, hay menú para elegir, bueno, todas las posibilidades que queráis. Si es Navidad, pues se cantan villancicos, aquí los que no estén trabajando, y si llega Santa Claus, pues este es el jefe de campaña, Javier, pues también lo recibe. Y si es el día de Navidad, pues celebramos también la Navidad, evidentemente. Cuando sales de dormir, fíjate, esta es la comida de Navidad, pero es a las 9:47 de la mañana, que es el desayuno de los que, la comida de los que salen, pero el desayuno de los que entramos. De manera que si quieres celebrar el día de Navidad, pues tienes que hacer un desayuno así, con cualquier manjar que os podáis imaginar. Ahora os comentaré otra anécdota, que es esta. Esta es la última campaña que fue en el Golfo de Cádiz, y estábamos cerquita, relativamente cerca de la costa en un momento, cerca de Cádiz. Cerca de la costa quiere decir a 6 horas de una lancha rápida. Y entonces en ese momento necesitaba el buque una serie de material y unos planos, entonces se acercó un buque y nos trajo un regalo pues muy especial para los españoles, ¿no? Que es un jamón de jabugo, que fue el regalo. Pero lo curioso, bueno, aquí todos estos somos españoles, pero en ese buque los únicos que está es el Yoides, que os decía, y esta es la biblioteca donde se vomita, como os decía. Bueno, los únicos que iban como españoles son mi amigo Paco Sierro, Estefanía Llave, él como español en la campaña, Estefanía Llave iba como observadora del Instituto Geológico y Minero, pero ella iba como francesa, porque iba con permiso francés, como si fuera francesa, él como británico, Francis como japonés, porque trabaja en Japón. Y en ese caso, pues a mí me invitaron, y es un poco curioso, me invitaron como no flag, como dicen ellos, es decir, paria, sin bandera. Porque si yo entraba con bandera española, quitaba luego un puesto, como os digo, hay muy pocos. Entonces, en este caso a mí me invitó a la Universidad de Texas, pero con la condición de que fuera como paria. Ni europeo ni nada. Pero al final nos reunimos 6 españoles en un buque, que fue pues una proeza, aunque bueno, cada uno de su sitio, ¿no? Bueno, poco tiempo para el relajo y mucho tiempo para trabajar y obtener. Y después de 2 meses, pues se vuelve, y es cuando se comienzan a los siguientes 3-4 años, lo que se hace es producir más ciencia, ¿no? Como he puesto esta foto porque, bueno, es muy raro que pueda entrar el buque, pero como la conoceréis casi todo, es Lisboa, el puente. Y lo único, para que veáis un poco lo alto que es el buque, toda esta parte hasta aquí hubo que desmontarla porque no pasaba por el puente, ¿no? Es un buque altísimo, altísimo. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y vamos a entrar ya
en la parte del cambio del clima. Pues con toda esa información, lo que el científico al científico le ha permitido es reconstruir el clima. Esta curva que tenéis aquí son los últimos 60 millones de años. Lo que hacemos es estudiar estos bichitos que tenemos por aquí y podemos reconstruir cuál ha sido la temperatura. Curiosidad, en este momento, estamos aquí arriba, estamos en el momento más frío de la historia de nuestro planeta. Reciente los últimos 60 millones de años. Es decir, estamos hablando del calentamiento global y estamos en un momento frío, muy frío. Por ejemplo, aquí hace 50 millones de años, 40 millones de años, hubo una temperatura 12 grados por encima de la temperatura media. Y doy un dato ya importante. En este momento, cuando la temperatura reciente del planeta fue tan alta, la concentración de dióxido de carbono fue de 3.000 partes por millón. Es decir, hay una relación siempre muy estrecha entre lo que es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y en el océano y la temperatura media. Entonces había temperatura alta, había mucho volcanismo, mucho dióxido de carbono y mucho calor en el planeta. Y se fue enfriando. Aquí se separa la Antártida, aquí se abre el estrecho de Panamá, aquí se produce hielo en el polo sur y aquí, recientemente, hielo en el polo norte. Bueno, a partir de ese momento, a partir de aquí, es cuando comienza, y por eso pongo esos dibujos animados que también pues, vuestros nietos o vuestros hijos lo han visto o habéis ido al cine con ellos, como me ha tocado a mí, a ver Ice Age y toda la saga de Ice Age, ¿no? Bueno, pues Ice Age lo que explica son las glaciaciones. Las glaciaciones son episodios de mucho hielo, poco hielo, mucho hielo, poco hielo, en los últimos 2,5 millones de años, más o menos. Hay momentos en los que el hielo llega hasta aquí, la Patagonia estaba congelada. Para que os hagáis una idea, en Alemania había 2 kilómetros de hielo por encima, y luego el hielo desaparece como en la actualidad. Ahora estamos en un interglacial y solo queda hielo en el sur y queda hielo en el norte. Bueno, eso es lo que llamamos la dinámica orbital, y es un proceso climático natural, vamos a decir. ¿A qué se debe? Es decir, ¿a qué se debe que haya alta temperatura, baja temperatura, alta temperatura, baja temperatura? Pues se debe sencillamente a que llegan estacionalmente más o menos radiaciones por parámetros orbitales, que no viene al caso explicar. Es decir, llega más energía, se concentra más energía en uno u otro punto del planeta, y se congela mucho o se descongela mucho. Pero siempre define ciclos de 100.000, 40.000 y 21.000 años. Siempre así. Y siempre, aquí sí que aprovecho otra vez, siempre sigue otro proceso muy curioso. ¿Veis que la roja es la curva de la temperatura, que obtenemos también con bichitos y con técnicas químicas? Y la curva que tenéis en azul es la curva de dióxido de carbono. Siempre van paralelas. Dióxido de carbono, temperatura. Es un proceso de retroalimentación. Sube primero la temperatura por cuestiones astronómicas y se retroalimenta y empieza a subir el dióxido de carbono y retroalimenta el sistema y se calienta el sistema por el efecto invernadero, que luego comentaré un poco. Bueno, esa es la variabilidad orbital, que llamamos orbital, natural. Y luego hay otra de menor entidad. Veis aquí que hay otros cambios de menor entidad, de más temperatura, menos temperatura. Eso es lo que denominamos también dinámica suborbital. Son cambios en la temperatura media del planeta, del océano sobre todo, debido a diferencias en la emisión de energía directa del Sol. Es decir, las manchas solares lo que hacen es emitir en un determinado momento más energía, menos energía, más energía, menos energía. Calientan el planeta o se enfría más el planeta. Pero también es un proceso natural, un proceso además que controlamos muy bien. Sabemos muy bien, los próximos lo conocían muy bien los astrofísicos, cómo va a funcionar todo el sistema de manchas solares en los próximos siglos. No hay ningún problema. Y conocemos también cómo han sido en el pasado. Entonces hay una dinámica que es una dinámica natural. Es decir, que en principio, y esto sí que quiero que quede muy claro, las variaciones climáticas que tienen lugar en el planeta, las importantes, antes de que aparezca el hombre aparece aquí, en este momento. Aquí tenemos hombre, aquí no hay humanos. Y la dinámica pues existía, ha habido calor, ha habido frío,
y controlamos muy bien cuándo tiene que haber una glaciación o cuándo tiene que haber un interglacial, cuándo hay un periodo positivo de manchas solares o cuándo hay un periodo negativo. Lo conocemos perfectamente y sabemos cómo ha ido funcionando. Entonces ahora entramos en esa antroposfera que os decía. Y para eso vamos a hacer un pequeño test. No sé cómo andamos. ¿Qué número veis ahí? 6. Aquí. ¿El 8? ¿O alguno ve el 5? Bueno, es una pequeña broma que ahora voy a deciros por qué. Bueno, este es el test de Ishihara. Ishihara fue un oftalmólogo japonés que definió el test de daltonismo. Este es un juego que sobre todo hago con los pequeños cuando voy a los colegios bueno, y por ejemplo a mi hijo descubrí que era algo daltónico cuando asistió a alguna de mis charlas. Entonces aquí hay un 6 y aquí en teoría hay un 5. Claro, ya la mayoría somos daltónicos o un poquito daltónicos, ¿no? Pero ¿a qué me refiero o por qué hago esta pequeña broma? Lo que os voy a poner ahora son un par de mapas secuenciales en las que vamos a ver colores. Nos tenemos que fijar muy bien en los colores. Primero vamos a ver cómo han funcionado esos colores en los últimos 5 siglos, de manera que los colores azules son baja temperatura, los colores fuertes, rojos, son alta temperatura, ¿no? Y luego ya entramos en algunos más de daltonismo. Pues fijaros, desde el año 1500, pues hay episodios de alta temperatura, baja temperatura, que va alternando. Normalmente son ciclos de manchas solares. Entramos ahí en lo que llamamos pequeña edad del hielo, un periodo muy frío. Segunda Guerra Mundial, fijaos. Bueno, a lo mejor he ido muy rápido. Ahora vamos a este otro gráfico. Desde finales del siglo XIX. Calor, frío, va alternando, estas curvas que yo os decía. Fijaos a partir de la Segunda Guerra Mundial, ahí. A partir de ese momento, el ritmo se rompe absolutamente. Es decir, prácticamente en los últimos 50 años, la ciclicidad que teníamos que tener lógica, que era la alternancia entre amarillos y azules, pues se rompe completamente. Se ve más claramente, estos son datos de NOAA y de NASA, esto que tenéis es la anomalía térmica, es decir, la curvita que aparece por encima es la temperatura, la diferencia de temperatura que existe en la actualidad y la distancia sobre lo que tendríamos que tener. Es decir, la separación sobre la temperatura esperable. Es decir, se separa una barbaridad, ¿no? Bueno, pues eso que está sucediendo hoy en día, prácticamente desde este momento, es decir, ahora mismo lo que tenemos es una temperatura que está algo por encima de lo que cabría imaginar, está directamente relacionada con este otro parámetro. Este otro parámetro que tenéis aquí es, en este caso, la concentración de dióxido de carbono. Hay una subida del dióxido de carbono y ahora mismo la temperatura, ahora os voy a dar los datos actuales, la estamos teniendo por aquí. Muy por encima de lo que son estos datos. Muy por encima de lo que el patrón natural correspondería. Estamos muy por encima de la lógica, pero no tanto todavía en la diferencia térmica como en el ritmo. Lo que se ha roto completamente es el ritmo. Es decir, ha subido la temperatura a una velocidad, para que nos entendamos, muy superior a lo que cabría imaginar. Y eso lo demuestra justamente todo el background que veíamos en los sedimentos, bueno, y en otros registros. Bueno, y como digo, tiene que ver mucho con los gases invernadero. Gases invernadero, bueno, el efecto invernadero sencillamente es determinados gases, el dióxido de carbono, el metano, que estamos produciendo los humanos, la sociedad. Lo que hace, bueno, cuando llegan las radiaciones y se remite, entra con una longitud de onda corta y se remite, rebota con una longitud de onda larga y se queda atrapado. Esa energía ya no vuelve a salir y entonces se calienta el sistema.
es lo que está sucediendo. Cuanto más gas invernadero, pues más energía queda atrapada en el sistema y más calor tenemos. Uno de esos gases es el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono que tiene esta trayectoria. En los últimos años está subiendo de una manera exagerada. Esta mañana he consultado, bueno, era la diapositiva anterior, para no romper el ritmo, esta mañana he consultado los datos en el repositorio de Mauna Loa, que está en el Pacífico, en Hawái, donde nos van dando los datos. El último dato que tenemos es el de septiembre y teníamos 405 partes por millón. Lo que nos dice el registro sedimentario y lo que nos dice la información que tenemos es que deberíamos tener 285 partes por millón. Es decir, hemos subido esa fracción, estamos muy por encima, lo que está determinando, como veis aquí, lo que está determinando que se haya roto todo ese ritmo al que me refería anteriormente. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo es que el planeta se está calentando. Se está calentando. ¿Qué es lo que más se calienta? ¿Dónde lo notamos más? Pues uno de los puntos más sensibles es el océano. El océano, y particularmente una parte que siempre se consideró, por sus características, que era muy estable, la Antártida, ¿no? La Antártida, toda esta región que está en rojo, estos son datos de hace 3 años, se suponía que era muy estable. Pues bueno, ya está absolutamente demostrado, lo estamos viendo y está cuantificado, que se está perdiendo masa, se está calentando del orden de 0,25 grados, se ha calentado en las últimas décadas. Y ese calentamiento determina que haya un flujo de agua, no tanto en superficie como por debajo de la Antártida. Está saliendo agua por debajo de la Antártida de una manera pues escalofriante. Y peor todavía está el Ártico, particularmente Groenlandia. Groenlandia ya no se va a recuperar. Groenlandia ya puede nevar, que no va a haber manera de recuperar el glaciar de Groenlandia. Lo que tenéis en rojo, bueno, esta es la diferencia, lo que tenéis en rojo son las zonas que se están fundiendo, que se fundían en el 79 y que se han fundido ya y tienen pérdidas importantes en el 2007. Y hoy en día, pues todavía los datos actuales son todavía mucho más grave. Bueno, pues para que veáis un poco el ritmo de fusión, tanto del Ártico como de la Antártida, bueno, son estas grafiquitas. Es un ritmo que hasta el momento, como digo, hasta la última década, se suponía que, bueno, sí, había un flujo de agua hacia el océano importante, pero la aceleración que está sufriendo pues es muy por encima de lo que se ha visto por lo pronto, en los últimos 10.000 años, que es donde lo controlamos muy bien, muy bien. Y, como digo, Groenlandia estaba sumido, pero la Antártida era un punto que ni mucho menos estaba contemplado como crítico, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Si fundiésemos Groenlandia, esto es un poquito de ciencia ficción, un poquito de ciencia ficción, si fundiésemos Groenlandia, ¿qué pasaría? Si se nos fundiera Groenlandia. No lo vamos a ver. Una parte sí, y ahora vais a ver porque hay un riesgo directo. Pero si se fundiese Groenlandia, el panorama quedaría así. Bueno, Salamanca estamos a 800 metros, no hay mucho problema, pero seguramente pues tengáis un apartamento en Punta Umbría, ¿no? o en Alicante, o en Lisboa, o tengáis algún hijo que está trabajando en París o en Londres, pues desaparecen, literalmente. Esa sería la fisiografía. Bueno, los Países Bajos pues son bajos, ya quedan por debajo del todo. Y si se fundiese parte de la Antártida, si fundiésemos lo que sería la Antártida occidental, esa parte lo que determinaría sería una subida también del nivel del mar de 61 metros. Y para que veáis un poco, esta es una modelización de NOAA, de la Agencia Norteamericana para el Estudio de la Atmósfera y del Océano. Eso es San Francisco, que lo habréis visto en alguna película, el Golden Gate. Por aquí, esta es la zona donde los coches van siempre por las cuestas. Bueno, pues San Francisco, con la fusión parcial de la Antártida, quedaría más o menos así. Eso sería un poco
la fisiografía que tendría. Y ahora, en cuanto pase San Francisco, vamos a un punto más cercano, a Londres, una parte que nos es más próxima. Bueno, ahora fundimos en 61 metros, fundimos San Francisco y pasamos a Londres. Pues Londres, que todos o muchos habréis paseado por aquí, ¿no? Por el Parlamento o por aquí, pues el Támesis, como veis, y toda la zona de paseo de la City, pues desaparecería también, ¿no? Bueno, digo que es un poco ciencia ficción, es decir, estos son animaciones que hacen para llamar un poquito la atención, pero hoy mismo, si leéis las noticias, hoy mismo ha pasado estos días atrás un huracán, bueno, en realidad es un tifón, aunque aparece como huracán, en el Pacífico lo llamamos tifones, se llama Walaka, y hay una islita en un atolón el Frigate Shoals francés, que es una islita, bueno, es un pequeño atolón, no está habitado, está un poco por encima del nivel del mar, no hace mucho el nivel del mar llegaba por aquí, pero ha habido una marea, ha habido un acontecimiento extraordinario, que ha sido un huracán. Pues ha pasado el huracán y la isla ha quedado así. Y ya ha quedado así. Ya no se recupera. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues uno de los procesos, ahora os daré la ratio de subida del nivel del mar, el calentamiento, este cambio climático está afectando sobre todo las aguas superficiales del océano, las dilata, y por otra parte se funde hielo de la Antártida y de Groenlandia. Entonces sube el nivel del mar. Esto, como digo, es un poquito anecdótico, pero todos estos países, que son países raros, son islas, ¿no? del Pacífico Sur, pero particularmente hay una, que es esta que es Kiribati. Esta es una noticia, fijaos, del 20 de septiembre. Kiribati, esto es una rogativa, esta no es la Virgen María, es una diosa hinduista, pero bueno, hacen lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces es una rogativa en Kiribati porque el nivel del mar está subiendo y está desapareciendo la isla. Su primer ministro está llevando una lucha muy intensa en Naciones Unidas para ver si conciencia a la gente, pero la concienciación es sencillamente para que tratemos de arreglar la situación. La realidad es que mucha parte de Kiribati desaparece completamente. Y sobre todo es muy crítico cuando hay tormentas o cuando hay marea viva. Claro, si subimos, ¿cuánto? Pues subimos en el futuro el nivel del mar, con que subamos 20 centímetros el nivel del mar, eso determina que cuando llega una tormenta arrosa con todo. Es decir, una diferencia de 10 centímetros es absolutamente crucial. Y la subida del nivel del mar, pues se estima que al ritmo actual, siendo bastante optimistas, aproximadamente será de medio metro en el próximo siglo, en lo que va de siglo, la subida del nivel del mar, que es una barbaridad. Una subida que va a determinar, bueno, pues por ejemplo, nosotros no vamos a tener mucho problema en Alicante o en Sevilla, o en los Países Bajos, porque vamos a poder hacer un dique. Y yo siempre pongo el ejemplo cuando yo he trabajado bastante tiempo en el norte de Alemania, en el Instituto Polar Alemán, y mi oficina, que estaba en un tercer piso, pero yo veía pasar los barcos a esta altura, porque había un dique, y entonces es la zona de tierras bajas, entonces el mar, estábamos por debajo del nivel del mar, entonces yo veía pasar los buques así, pero porque tienen diques, y nosotros vamos a poder construir diques, pero en Kiribati no va a haber manera. Y particularmente otra anécdota de Kiribati es que han comprado tierras en Indonesia, por ejemplo, para vivir, porque no van a tener sitio, con problemas graves. Claro, Kiribati, como habéis visto, son hinduistas, Indonesia son musulmanes, ya empieza a haber problemas importantes, que no son nimios, ¿no? Bueno, las proyecciones es que la temperatura va a subir unos cuantos grados. Va a subir, pues, depende del modelo, entre 2 grados y 7 grados a final de siglo. Va a subir, y esto vuelvo un poco atrás, sobre todo para que finalmente lo entendamos bien,
Es decir, la temperatura va a subir en este sentido y está subiendo en este sentido. Y esta subida, lo que veis aquí, lo que veis en gris, es la temperatura que deberíamos tener si no hubiera efecto antrópico. Es decir, si descontamos, si sacamos los gases de efecto invernadero, lo que tendríamos sería esta curva gris. Lo que tenemos en rojo es la temperatura real que tenemos como consecuencia del forzamiento de gases invernadero, que es esto que tenemos aquí. Entonces, las proyecciones del panel intergubernamental de cambio climático es que la temperatura va a subir bastante. Es verdad que no sabemos cuánto, porque va a depender muchísimo, muchísimo de las emisiones, de cuánto dióxido de carbono, de cuánto metano ahora mismo nuestra sociedad emita y quede en la atmósfera. Pero en uno de los escenarios posibles, si siguiéramos emitiendo más o menos lo que emitimos en este momento, lo que nos dice el panel intergubernamental, estos son de 2 grados y estos son 7 grados centígrados. A finales de siglo, el hemisferio norte pues tendría 7 grados por encima de temperatura. 7 grados es una barbaridad. La concentración de dióxido de carbono que se estima se puede llegar a tener es próxima a las 2.000 partes por millón, muy parecida a las que hemos tenido en el Eoceno hace 40 millones de años, ¿no? Pero como digo, estos son modelos todavía, ¿no? Estas situaciones son lo que llaman los expertos del panel intergubernamental de Naciones Unidas en distintos escenarios. Bueno, recientemente, tan recientemente como hace un mes, como veis son noticias muy recientes, se ha emitido este informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y a lo que está intentando transmitir ese panel de expertos, de científicos, es intentar que la temperatura del planeta suba solamente 1,5 grados. 1,5 grados es algo ya irreversible, pero la idea es que dejemos de emitir para tratar de dejar en 1,5, 2 grados centígrados la subida de esa temperatura. Bueno, para eso tendríamos que en los próximos años, en la próxima década, dejar de emitir dióxido de carbono y prácticamente dejar de emitir metano. Cosa que es, bueno, yo diría que imposible. Es imposible. Pero, bueno, algo sí. Es decir, si no todo, vamos a ver si es posible dejar de emitir tanto. Esto es justamente, bueno, es la proyección, los escenarios de manteniendo la emisión actual y reduciendo totalmente las emisiones, la subida de la temperatura, la inercia de subida sería todavía, pues eso, de 1,5, 2 grados. Con riesgos, en este momento ya, aunque sea 1,5 grados, ya hay riesgos importantísimos. Por ejemplo, hemos estado hablando del Ártico. Esto, cuanto más oscuro, es alto riesgo. ¿Cómo afectaría al Ártico? Pues prácticamente Groenlandia va a sufrir muchísimo. En el invierno, la banquisa de hielo, el mar helado que se congela y se descongela, en verano se va a descongelar completamente. Y eso es así, y va a ser así. Va a ser navegable por lo menos 1 o 2 meses al año. Luego se vuelve a cerrar y se vuelve a hundir. Entonces, esos escenarios de reducción de emisiones que propugnan los expertos, yo sinceramente creo que no se van a conseguir. Pero, bueno, hay que intentarlo de alguna manera. Este es otro vídeo. Si el objetivo son 2 grados, bueno, lo que tenéis ahora, Nueva York con una temperatura de 2 grados quedaría así, y con 4 grados, pues el nivel del mar subiría así. Tokio, no sé si habéis estado allí, pues Tokio, todas las avenidas están sobre el nivel del mar, prácticamente. Entonces, con 2 grados centígrados va a subir así, con 4 grados centígrados va a subir, pues, 20 centímetros, 25 centímetros más. Claro, imaginaos que haya un tsunami, que es muy normal allí. Claro, eso se multiplica por n, el efecto del tsunami. Tokio no va a tener problema. Tokio ya está con sus diques y está relativamente protegida. Pero eso es un poquito lo que también se piensa que sucederá.
Bueno, hay otros riesgos, ya para ir terminando, en estos efectos del cambio climático. En la biosfera de la que hablábamos, estos chicos pues están sufriendo mucho. Los osos polares están desapareciendo. Ellos viven en el mar helado, se alimentan de focas que anidan en la banquisa y bueno, pues empiezan a migrar, ¿no? Están entrando en poblaciones, están cambiando regímenes alimentarios. Hay otros organismos como los calamares que tienen, bueno, lo tienen en el sistema auditivo, de equilibrio, en realidad no oyen, pero son de carbonato cálcico. La subida de dióxido de carbono determina también que el océano se acidifique, el pH desciende y se disuelven. Entonces los calamares, no sé si os gustan mucho los mariscos, pues es uno de los que están en peligro grave, inmediato, ¿no? O los salmones. El salmón, la pesquería de salmón está descendiendo muchísimo por esa acidificación oceánica, que es un efecto indirecto. Otros se benefician. Hay determinadas bacterias, determinadas cepas que aparecen pues diversificándose, ¿no? Hay muchos pingüinos que ahora viven mucho más contentos, ¿no? En la Antártida se han ido los que en determinadas regiones los que no podían vivir allí y ese espacio lo están ocupando los que viven en condiciones de un poquito más de calor. O, como os adelantaba, ya hablando de nuestra sociedad, los inuit que son los esquimales. Pasa que los esquimales, no sé si lo sabéis, os lo comento, esquimal es un término que a ellos no les gusta que se use. Esquimal quiere decir comedor, quienes comen carne cruda. Entonces, bueno, ellos lo tienen, bueno, era un término un poco despectivo, y la etnia fundamental son los inuit, ¿no? Los inuit. Entonces, los inuit que habitan todas esas regiones están en peligro. Hay unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, todos los inuit norteamericanos y canadienses están viviendo de subvenciones. El 90% están subsidiados. ¿Por qué? Claro, unos porque eran pescadores, ya no pueden pescar, ya no hay banquisa de hielo todo el año, pero los inuit vivían sobre todo de estos, de los renos, y las regiones donde vivían los renos y donde vivían ellos, como consecuencia del cambio climático, se han desplazado. Se han desplazado todos los renos hacia otros puntos y ellos no se han desplazado, esencialmente porque les pagan por quedarse en el sitio, con problemas muy graves de alcoholismo, suicidios. Bueno, eso es una situación complicada. Y nosotros también vamos a tener problemas. No voy a poner muchos problemas para no alarmar, pero he elegido este porque ahora está de moda. Han salido una serie de noticias de que está llegando dengue. ¿No lo habéis leído? Bueno, pues esto llega ahora, pero esta charla y estas gráficas que son de la Organización Mundial de la Salud ya nos lo habían dicho, ya lo habían previsto. Es decir, el dengue llega porque tiene que llegar. Se está calentando y los vectores, los mosquitos que lo transmiten, ya llegan hasta aquí. Esta es una proyección, una previsión de la Organización Mundial de la Salud de dengue en Estados Unidos, cómo en las próximas décadas, con una subida de entre 2 y 4 grados centígrados, el número de casos de dengue se va a multiplicar. Y eso va a ser así. Entonces, pues, malaria, lo mismo. Y para que veáis un poco y enlazar con esa parte de la geología que os decía, pues lo que vais a ir viendo allí, ahí arriba, esos son animales, organismos que ya no existen. Ninguno de esos organismos existe. Unos por efecto del calentamiento global y otros por efecto humano directamente, porque nos lo hemos cargado, ¿no? Por cacerías y demás, ¿no? Bueno, como el lobo de Tasmania, ¿no? Bueno, esos se han extinguido, pero las gráficas que tenéis aquí, por ejemplo, moluscos o, por ejemplo, algunos pájaros, algunos anfibios como esos que tenéis ahí, la tasa de extinción es altísima. El grado de extinción es comparable al grado de extinción, el ratio de extinción es muy similar al que se produjo cuando llegó el asteroide en el Mesozoico terciario. La llegada del asteroide hace 65 millones de años la llamamos la quinta extinción y ahora estamos viviendo la sexta extinción. Esto no es
ciencia ficción. Los gráficos que os pongo son todos de la revista Science o Nature, entonces son datos absolutamente contrastados. Esto es un trabajo se llama Ceballos, el autor, un autor norteamericano, y estas son el número de especies de mamíferos, de pájaros que comienzan a desaparecer. ¿Por qué? La sociedad y, en buena medida, sobre todo, el clima. Una cuestión interesante, el número de extinciones es absolutamente paralelo a la población humana. Cuantos más somos nosotros, más especies se extinguen. Eso es así. Bueno, ¿y quién es el culpable? Bueno, ya lo hemos dicho, el culpable. Fijaos, una última animación. Lo que tenéis ahí son, desde el siglo I de nuestra época, la población de nuestro planeta. Es decir, ahí éramos en todo el planeta, pues vivíamos bastante poco, pues del orden de millones de personas, y fijaos, bueno, estos son años después de Cristo, bueno, más o menos de nuestra era, Edad Media, hay unas partes del planeta que se van poblando más que otras, pero fijaos, a partir de un determinado momento, otra vez jugando con los colores, cuando entramos en el siglo XX, veréis qué es lo que está sucediendo y qué relación hay con los colores que os comentaba anteriormente. Fijaos ya, bueno, esta parte empieza, pero fijaos en ese momento cómo se multiplican la población, ¿no? Claro, esa población, ¿qué es lo que conlleva? Pues esa población, el aumento de población es proporcional a lo que tenéis aquí, bueno, por una parte al Producto Interior Bruto, claro, la economía mejora, pero consumo de combustibles fósiles e incremento de dióxido de carbono. Evidentemente los culpables somos nosotros, y para demostrar cuántos somos, vamos a volver a nuestro reloj. No sé si cuántos más somos en esta hora que estaba hablando. Entonces, 36.000. Por del orden de 6.000 más. Bueno, pues el tiempo que ha durado la charla en nuestro planeta, esa proyección que trabaja con distintas funciones, tiene en cuenta los que han nacido y los que se han muerto, claro. Es decir, está compensado. De manera que somos 6.000 más en el planeta. Dentro de 20 años vamos a ser 9.000 millones de personas en el planeta, que vamos a necesitar energía, que otra parte importante que se nos olvida, que tenemos que comer, ¿no? Y además nos gusta comer proteínas, y la mayoría de la población, ¿habéis visto las nubes amarillas? La mayoría de esa población come arroz. Bueno, pues el ganado y el arroz producen metano de una manera exagerada. Entonces, el panel intergubernamental habla de no emisiones de dióxido de carbono, pero, por ejemplo, tiene muy poco en cuenta la emisión de metano, que además el metano es verdad que tiene un tiempo de residencia muy inferior, pero se convierte en dióxido de carbono. Entonces, si no lo retiramos, que es muy difícil de retirar, eso va a seguir sumándose al efecto invernadero. De manera que, bueno, yo soy bastante pesimista, soy muy optimista en general, pero el conseguir una subida de 1,5 grados, como ha dicho el panel, como ha dicho Naciones Unidas, yo lo veo bastante difícil. Y termino con una frase, bueno, recientemente fallecido Stephen Hawking, cuando visitó Salamanca hace unos años, en el 87, y Hopkins dijo una frase pues muy sabia, como solía hacer él, ¿no? Y dijo que el peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir el medio ambiente o a nuestros pares aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder. Es decir, que bueno, vamos a tener potencial tecnológico, vamos a conocer cuándo van a suceder las cosas, muy probablemente, pero yo creo que va a ser complicado de corregirlo completamente. Pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que hagan falta.
Nadie se anima. ¿Por aquí? Vale. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Una pregunta breve. En los acuerdos de Kioto, los últimos, llegaron a acuerdos a nivel mundial que no se han cumplido en una gran variedad. Creo que ha habido una reunión hace un año o dos en París. ¿Se han comprometido realmente a ver este problema? Bueno, el problema es que los estados firman acuerdos, pero no son absolutamente vinculantes. Entonces, ni Kioto se ha cumplido, ni París se ha cumplido. En el caso de París, además, no lo firmaron todos, ¿no? Entonces, hay un problema grave y es que no se ponen de acuerdo por una razón simple también, bueno, cuando uno lo analiza en detalle, pues es comprensible, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra sociedad, estoy hablando de Europa, Estados Unidos, aunque ahora Estados Unidos no firma nada, también lo digo, nos podemos comprometer, porque entre otras cosas hay algo que quiero decir. El cambio climático no necesariamente tiene que ser malo económicamente, sino todo lo contrario. Es decir, el cambio climático lo que va a determinar es la necesidad de un cambio de paradigma energético. Eso es incuestionable. Y siempre que ha habido cambio de modelo energético, ha habido progreso social. Siempre. Desde que pasamos a la madera, o sea, luego pasamos al carbón en el siglo XIX. Al finales del XIX se cambió, bueno, se compaginaba carbón con grasa de ballena, hasta que esquilmamos bastantes ballenas, y pasamos al petróleo, en el que estamos. Es el momento de historia de nuestro planeta de mayor bienestar. Entonces, si cambiamos de sistema económico, ¿por qué no aprovecharlo? Eso yo creo que es que bueno, no lo digo yo solo, claro, pero se debería pensar un poquito más, que nos va a traer beneficios tecnológicos, beneficios de empleo, creación de riqueza. Pero, como te decía, eso es bastante fácil de decir en nuestro mundo. Si tú vas a Kiribati o vas a África, no puedes decir eso, porque es difícil que allí pues digan, mira, vamos a ahorrar energía para alimentación, o mira, no siembres tanta arroz y vamos a pasar al trigo. Pues no, es complicado en determinados momentos tomar ciertas decisiones, ¿no? Porque hay gente al lado que está viviendo de eso. Pero en el caso concreto de los políticos del primer mundo, por decirlo de alguna manera, pues se comprometen sobre el papel, pero finalmente es muy difícil llevar a cabo una estrategia. Ahora mismo tenemos pues, en discusión en nuestro país el tipo de motor, ¿no? Diésel sí, diésel no, que no tiene nada que ver con esto. Eso es lo primero que también hay que dejar claro. Los diésel tienen que ver con emisión de partículas, porque el diésel en concreto emite mucho menos dióxido de carbono. Eso tampoco lo dicen los políticos ni los medios. Es decir, un gasolina emite mucho más dióxido de carbono que un diésel. Y el coche eléctrico en España, que es otra entelequia, bueno, yo no sé si sabéis cómo producimos electricidad en este país. Carbón y petróleo, muy poco hidroeléctrico. Entonces, finalmente, ¿de dónde procede la electricidad? Claro, yo creo que tenemos que ser un poco más claros en exponer las cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que hay que tener un sistema más limpio, eso es incuestionable, pero las cosas se tienen que explicar también bien. Pero volviendo a tu pregunta, pues quienes lo firman, pues en ese momento se hacen la foto, quedan muy bien, pero no se ha cumplido ni Kioto, ni Tokio, ni París. Y consecuencia de eso ha sido esta reunión del panel intergubernamental, que ha sido absolutamente violenta por parte del panel. Nunca se ha dirigido socialmente el panel intergubernamental en ese sentido, diciendo, es la última oportunidad que tenemos, o arreglamos todo en el planeta o se acabó. O sea, ya esto es absolutamente irreversible. Hay aspectos irreversibles. La Antártida no se recupera ya, la península antártica no se recupera, Groenlandia no se recupera, los glaciares de los Alpes no se recuperan, eso ya lo tenemos, y eso es efecto humano, 100%. Buenas tardes.
¿Qué podemos hacer a nivel individual cada uno de nosotros, bueno, para poner ahí un granito de arena en ese proceso tan acelerado de...? Pues yo creo lo mismo que le dirás a tus hijos o a tus nietos o a tus... ahorrar energía, eso es fundamental, reciclar. El hecho de hacer un buen reciclado, que conlleva mucho gasto energético, pues es uno de los aspectos beneficiosos. Ahora mismo yo creo, como decía, está por cambiar ese paradigma energético y ahorrar el máximo de energía para no tirar de esas fuentes, de esa energía. Os recuerdo, os puse el ejemplo al principio, el petróleo que estamos usando, el carbón, son unos rayitos de sol que quedaron atrapados en la litosfera y ahora vuelven a salir y no se van, quedan encerrados en el sistema, ¿no? Entonces la cuestión es tratar de que no salga toda esa energía y dejarla en su sitio para equilibrarlo. Pero yo creo que ahora mismo la cuestión es una cuestión casi higiénica, diría yo, de tratar de ahorrar energía. Aunque también siempre lo digo, que para ahorrar energía hay que consumir energía. Entonces la cuestión es hacerlo de una forma lo más razonable y sabia posible. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Quiero agradecer en nombre del programa la participación del profesor por su divulgación, su capacidad para divulgar la ciencia de esta manera. Muchísimas gracias.